Mis amados, que el Señor nos bendiga a todos. Agradecidos estamos nuevamente por la oportunidad que Dios nos da a través de este medio para compartir su palabra. Deseamos que nuestro Dios nos edifique y su palabra pueda cumplir el propósito por medio del cual nuestro Dios la envía. Acompáñame, por favor, a hacer una oración para dar inicio. Amado Padre, queremos pedir tu bendición para compartir tu palabra, pidiéndote, Señor, que abras nuestros ojos, nos des un corazón para entender, oídos para escuchar, y que tu gracia se nos sea dada para poder caminar a la luz de tu palabra. Queremos ser buena tierra y dar fruto al 100%. Prepara nuestros corazones, Señor, y que todos los que hemos de recibir esta palabra seamos edificados y animados a proseguir en nuestra carrera, a proseguir, Señor, en nuestro deseo de vivir para agradarte, honrarte y servirte. Gracias te damos por estos medios. Bendícelos, oh Dios, y ayúdanos a poder recibir de ti todo lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, para esta noche le he titulado a nuestro tema El Arca del Pacto. Es importante considerar cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios desea que su pueblo, sus hijos, le conozcan. En Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, Dios dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere ser conocido, y el día de hoy estudiaremos 4 elementos del arca del pacto que nos ayudarán en nuestra comunión con Dios, nos ayudarán a conocer a nuestro Padre Celestial. En Éxodo capítulo 29, cuando Dios hablaba del holocausto continuo, Dios externó su deseo de reunirse con el pueblo, habitar entre ellos, y expresó su deseo que todos le conocieran. La vida eterna, de hecho, Dios nos la dio para que le conozcamos. Esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, al cual has enviado. Queremos entonces enfocarnos en conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, a través del arca del pacto. En el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, donde se encontraba la fuente de bronce y el altar del sacrificio. Luego venía el lugar santo, donde estaba el candelero de 7 brazos, el altar del incienso, y también estaba la mesa de los panes de la proposición. Pero después del velo entre el lugar santo y al santísimo estaba el arca del pacto, donde residía la gloria de Dios. Pueden ustedes leer en Hebreos capítulo 9, versículos 4 y 5, cómo en esta arca del pacto se encontraba el maná, se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, y también se encontraba las tablas de piedra, que eran las tablas de la alianza. Sobre el pacto estaba, o digamos sobre esta arca, estaba una plancha de oro que se le llamaba propiciatorio. Queremos utilizar estos 4 elementos para dialogar y desarrollar un conocimiento profundo de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, Dios moraba a través del tabernáculo de Moisés. Y de hecho, la gloria de Dios reposaba en el propiciatorio, en esa plancha de oro en donde se derramaba la sangre de los animales. Queremos nosotros entender que el arca del pacto y todo lo que simboliza nos da una enseñanza poderosa para nosotros hoy en día bajo el nuevo pacto, porque nosotros somos el templo de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 10:16 que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por tanto,
Nosotros somos como esa arca del pacto donde somos portadores de la presencia de Dios, donde somos portadores de su gloria. Los elementos entonces que contenía el arca del pacto nos servirán para poder conocer a Dios y desarrollar una relación más profunda. Vamos a repetirlo, vamos a platicar del maná, vamos a platicar de las tablas del pacto o los 10 mandamientos, vamos a platicar de la vara de Aarón que reverdeció y finalmente el propiciatorio o asiento de misericordia, que era la plancha de oro que cubría el arca del pacto. En cuanto al maná, que representa el alimento que Dios envía desde los cielos, nos vamos a enfocar en nuestro alimento, nuestra dependencia a Dios, cómo Dios va a ser conocido a través del maná, cómo debemos anunciar las virtudes de Dios, cómo Él quiere guiarnos en nuestra caminata y cómo Dios quiere caminar con nosotros. Comencemos hablando del maná como nuestro alimento. Cuando Jesucristo fue tentado y el tentador le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 17, la Biblia nos dice que el justo vivirá por la fe. Y según Romanos 10, 17, la fe viene por el oír cuando Dios nos habla personalmente, es decir, un rema de Dios. Quiere decir que las palabras que Dios nos habla personalmente, Dios a través de ellas nos da alimento y nos hace crecer en la fe. Es necesario que aprendamos a escuchar a Dios diariamente porque necesitamos que el alimento venga a nuestra vida para poder crecer. Recordemos que cuando somos salvos recibimos la fe para salvación, pero Jesús es el autor y consumador de la fe. La meta es alcanzar la medida del varón perfecto y esto no será posible a menos que nuestro Dios nos hable continuamente. Por el nuevo nacimiento, hemos recibido la naturaleza divina de Dios y nuestro espíritu es santo, justo, es como nuestro Dios. De hecho, el fruto del espíritu, cuando hablamos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, está hablando de la naturaleza impartida a nosotros que debe ser desarrollada. Ahora bien, nuestra alma no renovada tiene todavía una antigua programación, la programación que la cultura, la educación nos entregó. Nuestra meta es alimentarnos del maná para poder renovar nuestra mente, para que las zonas obscuras de nuestra mente sean cambiadas. Necesitamos que nuestra alma no renovada, esos pensamientos conforme a la educación, a la cultura, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios, sean sustituidos por los pensamientos de Dios. A través de esa conversación con nuestro Dios, a través de ese diálogo con nuestro Dios, vamos a vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en justicia y en santidad de la verdad. En la medida que platiquemos con Dios continuamente, Dios llenará nuestra alma de luz. Y al llenar nuestra alma de luz, así vendrá el gozo, así vendrá la paz, así vendrá el crecimiento de la mansedumbre, así vendrá el crecimiento de cada fruto del Espíritu. Por otro lado, el maná descendía cada día en el desierto. Y esto nos habla de una dependencia de Dios diaria. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Si Dios no te habla diariamente, corres el peligro de ser una persona religiosa que pueda tener actividades y rutinas como Israel en Silo. Ahí estaba el tabernáculo, pero la presencia de Dios no estaba, porque los filisteos se habían llevado el arca. Tú no puedes vivir tu cristianismo solamente con actividades espirituales sin que Dios te hable. Necesitas depender de Dios. Acuérdate, el maná se lo enviaba Dios diariamente. Diariamente necesitas que Dios te hable. Por otro lado,
Cuando hablamos que Dios desea ser conocido, en el nuevo pacto Dios dijo, ninguno enseñará a su prójimo, todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Porque Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. En 1 de Samuel 2:35 nos habla que Dios quiere suscitarse un sacerdote conforme su corazón y su alma. Cuando hablamos de ser siervos conforme al corazón y el alma de Dios, está hablando de llegar a pensar como Dios piensa y sentir como Dios siente. Necesitamos conocer el corazón de Dios y los pensamientos de Dios. Pero esto no vendrá sino a través de una comunión diaria con Él. Recuerda, tú eres el templo. Tú tienes el lugar santísimo dentro de ti. Dios habita dentro de ti, pero necesitas hablar con Él para que Él te revele sus pensamientos y su corazón. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, somos llamados real sacerdocio y gente santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios quiere que seas conocido y le cuentes a los demás quién es Él, que anuncies sus virtudes. Esa es parte de la gran comisión. Hay que predicar el evangelio, hay que predicar las buenas nuevas, hay que hablar lo maravilloso de nuestro Dios. Por eso tú necesitas tomar tiempo para apartarte, aunque también lo puedes hacer mientras caminas. Habla con Dios y dile que Él te revele quién es Él. ¿Te acuerdas de las dos preguntas de Pablo? Antes de convertirse, Saulo de Tarso le preguntó al Señor, ¿quién eres, Señor? Y luego le preguntó, ¿qué quieres que haga? Esas dos preguntas siguen siendo importantes en tu tiempo con Dios. Acércate a Dios a solas y dile que te muestre su carácter, sus virtudes. En la medida que Dios se revele a sí mismo, así te transformará. Realmente, el pecado en ti no es un problema que le preocupe a Dios. Por la gracia de Dios, el pecado está condenado a morir. Si te dieras cuenta que lo único que necesitas es platicar con Dios para que su luz te ilumine de tal manera que toda la oscuridad en tu alma sea quitada, para que tu espíritu pueda manifestarse, porque tu espíritu sí tiene la naturaleza de Dios, pero debido a una programación incorrecta no puede manifestarse a este mundo. Pero en la medida que platiques con Dios y Él revele sus virtudes, las áreas oscuras de tu alma van a desaparecer y Dios va a manifestarse a través de ti. Dios quiere guiarte cada mañana. Me gusta mucho el verso de Isaías cuando dice, me despertará mañana tras mañana para oír como los sabios. No te vayas a trabajar sin antes pasar un tiempo con Dios. Dios te quiere revelar, Él te quiere hablar cómo resolver problemas, cómo resolver dificultades. Tómate tiempo para que Él te hable. Aprende a apartarte antes de que inicies tus labores, si fuera posible antes de irte a la cama, cuando puedas tener pequeños descansos para apartarte y seguir platicando con Dios, te serán de gran bendición. Y finalmente, Dios quiere caminar con nosotros. Amós dice, ¿cómo caminarán dos si no estuvieren de acuerdo? Dios va a inquietar tu corazón, y cuando sientas que en tu corazón como que no hay una tranquilidad, como que no hay paz, Dios te está llamando por teléfono y te está diciendo, hijo, quiero hablar contigo. Él es el príncipe de paz. Aprende a hablar con Él. Muchas veces ese maná va a ser ese alimento que necesitas a través de esa inquietud que el Señor puso en tu corazón. Pero tú debes de decidir platicar con Dios acerca de esas inquietudes. ¿Sabes? A veces yo me he distraído y Dios ha inquietado mi corazón, y en lugar de ocuparme en platicar con Él y apartarme a un lugar a solas, a veces me he puesto a ver cosas que no debería de ver y me he distraído en otras actividades y se me ha quitado el sentir en mi corazón. Le he pedido perdón al Señor y ahora procuro que cuando Él me inquiete, procuro apartarme lo más pronto posible para dialogar y preguntarle, Señor, ¿qué pasa? Me siento inquieto. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres enseñarme? Y te vas a sorprender todo lo que el Señor te va a decir. El segundo elemento del arca que queremos hablar, del arca del pacto en el tabernáculo de Moisés, son las tablas de la ley. Eran dos tablas de piedra donde Dios escribió
los 10 mandamientos. Y esto representa los mandamientos que Dios quiere que guardemos hoy en la gracia. Y no son 10, son muchos más. Quiero decirte que después de ser salvos, necesitamos aprender a obedecer. La gran comisión en Mateo capítulo 28, versos 19, es predicar el evangelio a toda criatura. Pero luego después hay que hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. Debemos comprender que el Señor Jesús nos salvó, pero después de ser salvos y de perdonar nuestros pecados, debemos aprender a vivir en obediencia. La obediencia es la manera de vivir la bendición de Dios aquí en la tierra. Así que vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos enseñe a obedecer. No son las personas quien te deben de decir qué obedecer. Nos van a enseñar la palabra de Dios para que aprendamos los recursos para escuchar al Espíritu Santo, para entender la Biblia. Pero quien nos debe dirigir hacia toda la verdad es el Espíritu Santo. ¿Sabes? En la gracia, Dios no va a escribir los mandamientos en tablas de piedra, sino en el corazón. Y eso significa que Él te va a dar el poder para guardarlos, como también te va a permitir obedecerlos con alegría y gozo. Si no recibes la gracia de Dios, la obediencia se vuelve un sacrificio. Y está bien obedecer aún sacrificándonos, porque debemos poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así lo dice Romanos capítulo 12, verso 2. Sin embargo, la gracia te da el poder para obedecer con gozo. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo llegar a obedecer con gozo? ¿Cómo es eso que Dios va a escribir sus mandamientos en mi corazón? Bueno, déjame explicártelo. Dios va a escribir sus mandamientos en tu corazón en la medida que Él platique contigo. Él los va a escribir en tu mente. Él los va a escribir en tu alma. El Salmo 119, 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Cuando tú platicas con Dios, ¿y por qué quieres que haga eso, Señor? ¿Qué representa para ti? ¿Qué sientes tú de eso? Cuando dejas que el Señor te explique y te dé entendimiento del mandamiento que Él te está dando, Él va a hacer que lo obedezcas con gozo, porque al tener entendimiento, se obedece con gozo. Los mandamientos es la manera de vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo quiero decirte que no solo se trata de recibir el perdón de pecados, se trata de vivir bajo el señorío de Jesús. La salvación de Cristo no solo es para decir, ay, ya Dios me perdonó. No, Jesús le dijo, vosotros me llamáis Señor y lo soy, pero no hacéis las cosas que yo os digo. Así que el señorío de Cristo debe de manifestarse caminando nosotros bajo autoridad de sus mandamientos. Él quiere revelarte cómo vivir su voluntad en la tierra, así como se vive en los cielos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones, en todo lo que hagas. ¿Sabes? Recuerdo un día cuando meditando me di cuenta que solo le daba regalos a mi mamá, a mi papá, pero sobre todo quizás a mi mamá, en el Día de la Madre. Y solo pasaba con ellos para fechas de Navidad, fin de año. Y Dios empezó a inquietar mi corazón. Y cuando le presenté al Señor esta situación, que me sentía incómodo porque sentía yo que solo ciertos días yo pasaba tiempo con ellos y me sentía insatisfecho. De repente, al presentar esto delante del Señor, el Señor puso en mi corazón reunirme con ellos cada semana. Y ¿sabes qué? Fue algo muy maravilloso para mí. Ahora mi papá se encuentra en la presencia del Señor, pero el Señor me permitió acercarnos a ellos y tomar tiempo cada semana. Claro, por lo menos antes de que viniera la pandemia. Ahora las cosas cambiaron un poco, pero fue un tiempo extraordinario. Recuerdo que nunca antes de esta revelación de salir con ellos, no había compartido con mi papá la palabra de Dios, porque yo pensaba llevarle la Biblia y darle un estudio bíblico. Y un día platicando con el Señor puso un sentir en mi corazón, ¿y por qué no le compartes la Biblia sin Biblia? Y yo le digo, Señor, ¿cómo así? Sí, me dijo, solamente comparte, en el tiempo que vayas a comer, solamente háblale. Y verán qué interesante porque le digo un día a mi papá, comiendo, digo, papá, ¿podría yo compartirte algo que está en mi corazón? Sí, me dijo, con mucho gusto, claro que sí.
Y yo le empecé a hablar de la palabra de Dios. No le abrí la Biblia, pero le empecé a contar historias, lo que la Biblia decía. Recuerda cuando le enseñé acerca de Zaqueo, ¿verdad? Y que Zaqueo era pequeñito. Mi papá era muy bromista y no tardó mucho en ponerle Zaqueo a alguien en su trabajo que era pequeño de estatura. El punto es que me di cuenta cómo aquella luz que Dios me había dado fue de tanta bendición. ¿Y sabes qué? Esa tremenda revelación vino simplemente al exponerle a Dios lo que estaba pasando. A veces cuando miro a uno de mis hijos, quizás a mi hijo mayor, ¿verdad? Que lo miro cansado por su trabajo o muy desgastado mentalmente, Dios pone en mi corazón llevarlo simplemente a dar vueltas en el vehículo. Yo quiero decirte que Dios va a ponerte mandamientos. Dios está interesado en tus cosas pequeñas. Dios está interesado en lo que haces, en tus diversiones, en tus pasatiempos, pero necesitas platicar con Él, necesitas hablar con Él. Así que Dios sí está interesado. Recuerdo que hace unos meses, cuando tú juegas tenis, yo practico el tenis, a veces las pelotas caen cerca de la línea y a veces no se sabe si cayeron bien o cayeron mal, pero mi carne no le agrada cuando yo pienso que cayó bien y el del otro equipo piensa que cayó mal y como que mi corazón no le gusta y quizás la carne quisiera reclamar injusticia. Pero mira lo que me pasó. Te comparto esto para que aprendas a hablar con Dios de las cosas naturales que te pasan en la vida, para que sepas que Él se interesa por ti y Él quiere darte luz para que camines en obediencia, no importa lo que hagas. Pues un día me invitaron a jugar en otra cancha y yo escuché a alguien expresar esta frase cuando la pelota caía en cierto lugar que era dudoso. Y él dijo, si la pelota cae y es dudoso, se toma como buena. Yo sentí en mi corazón que Dios quería que yo tomara esa regla para jugar. ¿Y sabes qué? Ahora yo tomo esa regla para jugar y ya no me molesta que si alguien piensa que está mala, que está buena, ya no me desagrada en el corazón porque al final Dios puso en mi corazón que si es dudosa es buena. ¿Cuántas cosas Dios quiere enseñarnos para tener paz en el corazón? Déjate gobernar por Dios. Deja que Dios gobierne tu vida. Mira, Dios va a gobernar tu vida por medio de 3 cosas. Por medio de su paz, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Déjate guiar por Él. Si pierdes la paz, habla con Él. Y pregúntale, Señor, ¿por qué perdí la paz? ¿Te ofendí? ¿Hay algo que no te gustó? El Espíritu Santo va a hablarte porque Él va a guiarte a toda la verdad. Así que aprende a escuchar su voz. Muchas veces viene un pensamiento, no olvides tal cosa. Y uno dice, no lo voy a necesitar. Y era la voz del Espíritu Santo. Aprende a ser sensible y cuando venga una corazonada, un pensamiento, aprende a honrar al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, ¿eres tú? Aprende a ser sensible a esos pequeños consejos. Y recuerda, Él te quiere enseñar la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Así que bueno es que tomes tiempo leer la Escritura para que el Espíritu Santo la aplique a tu familia, a tu trabajo, a tus labores. El Espíritu Santo va a guiarte, pero debes aprender a tomar tiempo con Dios y hablar con Dios para ver cómo poner por obra o en práctica lo que te está enseñando. Un tercer elemento para conocer a Dios y platicar con Dios es la vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció representa el ministerio. Pero quiero que sepas, esa vara fue cortada y por el poder de Dios brotó vida habiendo sido cortada. Esto nos habla que nuestro ministerio será algo sobrenatural. Es Dios quien nos dará el poder para hacerlo. ¿Sabes? Muchas personas se sienten que no tienen razón de vivir, se sienten como no realizadas porque no están haciendo aquello para lo cual fueron diseñados. Efesios 2:10 nos habla que somos criaturas hechas y formadas por Dios para hacer buenas obras. Hay un ministerio que Dios te ha dado. ¿Sabes? Todos los creyentes debemos hacer la obra del ministerio y eso significa testificar, significa cumplir con la gran comisión, significa ayudar a otros. Yo voy a hablarte
mencionarte una lista de 10 aspectos, de 10 tipos de ministerios para que tú busques cuál de ellos eres donde sientes que encajas, para que aprendas a desarrollarte, para que hagas tu kinder, tu primer grado, tu segundo grado. Eso significa que aprendas a hacer cosas pequeñas y vayas desarrollando tu ministerio, porque en la medida que hagas lo que Dios te mandó, Él te va a decir: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros ponemos al servicio nuestros talentos y desarrollamos nuestro ministerio, nos vamos a sentir satisfechos porque Dios nos hizo para eso. ¿Qué sería de la ballena si no nadara y no pudiera tirar ese rollo maravilloso de agua, ese montón de agua que tira? Necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, hablemos de estos 10 ministerios rápidamente. Quizás Dios te ha puesto que tú evangelices. Aprende a testificar, aprende a predicar el evangelio, aprende a hablarle a la gente. Pide al Señor que te enseñe. O tal vez te ha puesto a predicar. Haz tu pequeño sermón. ¿Qué necesito para ser salvo? Responde a la pregunta: ¿qué debo hacer para orar? ¿Qué debo hacer para predicar? Responde la pregunta si haces ese ejercicio. Tal vez Dios quiere que enseñes. Hazte la pregunta: ¿cómo puedo hacer eso? ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Cuándo debo de hacerlo? Si tú aprendes a hacer pequeñas cosas, este ministerio se va a desarrollar. Quizás tú quieras cuidar a otros. Pregúntale: ¿cómo puedo ayudar a otros a crecer? Y aprende a investigar y a estudiar y a preguntar para que te desarrolles. Tal vez quieres invitar a otros. ¿Y quién diría: ay, invitar es un ministerio? Claro que sí. ¿Te acuerdas, Felipe? Le dice a Natanael: hemos hallado al Cristo, a Jesús de Nazaret. Y le dice Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve. Y sabes, ese Natanael se convirtió en un discípulo de Jesucristo. ¿Y cómo comenzó todo? Por una invitación. Invita a otros a aquellas cosas que pueden ser de beneficio eterno. Invita a otros a experimentar lo que a ti te bendijo. Tal vez no les bendiga, pero tú estarás dando de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Te gusta servir? Con unos panes y peces fue que Dios hizo el milagro. Aprende a poner delante de los siervos de Dios o delante de las otras personas tus talentos. El punto es que te desarrolles y no te quedes sin hacer nada. No solo llegues a una iglesia a sentarte y a escuchar. Aprende a servir. ¿Te gusta alabar y adorar al Señor? Aprende cantos, desarrolla tus dones. ¿Te gusta orar? Busca a una persona para que oren juntos. ¿Te gusta proveer para los necesitados? Ponte de acuerdo con alguien, reparte comida, llévale un pan a alguien. El punto es que no te quedes sin hacer nada. Le pidas al Espíritu Santo para que te ayude. ¿Te gusta bendecir financieramente? Bueno, aprende a dar tus diezmos, ofrendas y primicias a la obra de Dios. Deja que el Espíritu Santo bendiga a otros con tu dinero. Hay tantas cosas que puedes hacer, pero necesitas desarrollar ese don y ese talento. Así que aplícate. Aprende cómo hacer ejercicio, pequeñas actividades y luego a otras. Busca a alguien que tenga esos dones, esos ministerios. El punto es que debes ser aplicado y pedirle a Dios que te ayude para crecer. Verás qué lindo es desarrollar ese ministerio que el Señor te ha dado. Y Él es el que te lo va a revelar. Aprende a hablar con el Señor. ¿Para qué me has hecho? ¿Para qué soy bueno? Hay cosas que no me gustan, pero hay cosas que sí me gustan. Ayúdame, Señor. ¿Sabes? Tú vas a reconocer el don de Dios en tu vida porque Él te va a dar la habilidad y Él te va a dar el deseo. Así que Dios va a obrar delante de ti y Él va a obrar y te va a enseñar para que puedas servir en el reino de Dios. Ahora bien, en cuanto al último elemento es el propiciatorio. El propiciatorio era el asiento de misericordia y era donde Dios derramaba la sangre de los animales una vez al año. El sumo sacerdote vertía la sangre en el propiciatorio para expiar sus pecados y los pecados del pueblo. Este era un acto simbólico porque Jesucristo un día iba a subir al lugar santísimo en los cielos, en el templo celestial, para derramar su sangre por nosotros. Y es gracias al sacrificio de Cristo Jesús que hoy nosotros podemos recibir la misericordia de Dios.
Sabes, la misericordia es uno de los temas que necesitamos platicar con el Señor. Somos benditos porque a los ángeles no se les fue concedido experimentar la misericordia. Satanás y sus demonios y los ángeles caídos no tienen el perdón de Dios. En su tiempo van a ser juzgados. Pero nosotros, los seres humanos, sí podemos recibir la misericordia de Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Estudia las obras de misericordia, porque en la cruz del Calvario Él no solo perdonó nuestros pecados. La Biblia dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. La Biblia dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Y la Biblia dice que nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. La obra salvadora de Jesús es una obra completa donde Él salva, sana, liberta, provee. Pero muchos todavía no pueden ser libres de problemas, de pecados. No pueden ser libres de ataduras, no pueden ser libres de adicciones. Y no se dan cuenta que ya la libertad fue hecha en el Calvario por Jesucristo. Y lo que necesitan es renovar su mente a través de platicar con Dios cuáles son esos actos de misericordia para recibir los beneficios de Dios. Amado, platica con Dios. Platica qué significa nacer de nuevo. Dile al Señor que te explique los beneficios del nuevo pacto, que te explique qué significa que te sentó con Cristo en los lugares celestiales, qué significa que te ha concedido todo lo que necesitas para la vida y para la piedad, que te explique qué significa que somos sanos por la llaga de Jesús, qué significa que todas esas cosas nos pertenecen en Cristo Jesús. A veces no entendemos. Y de hecho, para entender se requiere fe y no vas a poder entender a menos que Dios te explique. Qué privilegio tan grande que ahora tengamos el lugar santísimo en nosotros. Somos templo de Dios. Y a través de Cristo, por el mismo Espíritu Santo, tenemos entrada al Padre. ¿Cuántas cosas podríamos disfrutar si aprendemos a hablar con Dios? No en el cielo, sino en nuestro interior. Porque somos su templo. Podemos hablar con Dios por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Eres la morada de Dios, por supuesto, si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, debes arrepentirte de tus pecados y seguir a Cristo y pedirle a Dios que te engendre para ser hijo. Y Dios va a hacer esa obra. Pero una vez hayas nacido de nuevo, vas a poder platicar con nuestro Dios y Él va a iluminar tus tinieblas. Para terminar, quiero recomendarte que leas Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 Jesús dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y Él está desarrollando una tipología de nuestra relación como hijos respecto a la vid y los pámpanos, a las ramas. Pero una de las cosas que me gusta es que Jesús les está hablando y les está diciendo: si ustedes permanecen en mí, guardan mi palabra, van a tener mucho fruto y van a tener gozo en sus corazones. Sabes, la manera de crecer en el gozo y en la bendición de Dios es simplemente escuchar a Dios y dejar que su luz renueve nuestros pensamientos para que seamos transformados. Un milagro acontece cuando Dios se revela a sí mismo. Así que no te conformes con que otros te cuenten de Dios. Tómate tiempo para hablar con Dios y deja que Él te hable y se revele a sí mismo. Acuérdate los 4 aspectos de conversación. El maná, Él te quiere alimentar. Busca cada día que Él te hable, ya sea para tu relación personal con Él, para tu relación con los demás, para tu relación familiar, laboral, qué sé yo. Pero que Él te hable cada día. No te permitas no escuchar a Dios un día. Dile: Señor, no me has hablado, te necesito. Y acuérdate, Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Así que Él te quiere hablar y te quiere guiar. Número 2, las tablas de la ley. Porque Dios quiere darte mandamientos para que su reino sea establecido en tu familia, en tu hogar. Pídele a Dios que te dé los principios de vida, cómo relacionarte con tus hijos, con tu esposa, con tu jefe, en el trabajo. Y te vas a sorprender lo que Dios va a hacer. También recuérdate, la vara de Aarón que reverdeció. Hay un ministerio. Estábamos muertos por causa del pecado, pues Él nos dio vida. Y al darnos vida, hay un ministerio que Él quiere que desarrolles. No solo te ocupes de las cosas naturales. Dile a Dios que te revele: Señor,
¿Para qué me has traído en este reino de los cielos? ¿Qué quieres que haga? La Biblia dice que Pablo recibió el ministerio del Señor Jesús. Así que necesitas platicar con el Señor, platicar con el Padre para que te revele quién eres tú. Y vas a saber quién eres tú cuando Él te revele quién es Él, porque has sido creado a su imagen y semejanza. Y por último, el propiciatorio. Pídele a Dios que te revele su misericordia, que es para siempre y que es más alta que los cielos. Que te explique los beneficios del nuevo nacimiento, que te explique qué significa que tu viejo hombre fue crucificado con Cristo. Si supieras que el pecado ya no es problema para ti. ¿Sabes? Al hombre le pasa como al elefante, que cuando era pequeño le pusieron un gran clavo y una estaca de hierro para que no se moviera, y cuando el elefantito ya no pudo mover la pata, en su mente pensó que nunca más iba a poder moverse. Luego después, cuando ya se hizo grande, solo había que ponerle una pequeña cuerda en la pata y una estaca medio sembrada, porque eso le hacía creer al elefante que no podía moverse, cuando tendría toda la fuerza para poder quitar árboles incluso. Así que muchas ataduras se encuentran solamente en tu mente, porque ya en la cruz del Calvario el Señor te hizo libre, pero necesitas entender eso. Platica con Dios al respecto. Habla con Dios. Así que deja que el Señor te revele las obras de misericordia. ¿Qué significa que te resucitó? Que te enseñe tu posición en Cristo para reinar sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, para que puedas ser un sacerdote que ministre en los lugares celestiales, que aprendas a ministrar a Dios y aprendas a ministrar a las personas. Pero quien te debe enseñar, quien te debe entrenar, es Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Él te quiere guiar a toda la verdad. Deseo con todo mi corazón que tomes tiempo para platicar con Dios en ese lugar santísimo privado, porque tú eres el templo de Dios y Dios quiere revelarse a ti y que conozcas sus maravillas y luego las publiques a voz en cuello. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que así como en el arca estos 4 elementos, oh Dios, tenían significados, ahora estos sean aplicados a nuestras vidas y podamos buscarte cada día para recibir ese maná, Padre. Que tú nos des el alimento para poder ser fuertes en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo. Que podamos recibir tus mandamientos para experimentar y vivir tu bendición aquí en la tierra, experimentando tu sabiduría en nuestras relaciones, en nuestros tratos con los demás. Que tú, Dios Todopoderoso, nos revele nuestro ministerio y vivamos para servir como nuestro Señor, para tener un sentido de realización y no pensemos, Señor, que no hay propósito en la vida. Te pedimos que nos reveles tu misericordia, Señor, porque nos elegiste para mostrar esa gran misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Abre nuestros ojos para poder comprender las riquezas abundantes de tu gracia en tu bondad por medio de Cristo Jesús. Pero que todos dediquemos ese tiempo para platicar contigo y que tú ilumines nuestras tinieblas a fin de poder ser transformados, pero sobre todo conocerte, para amarte, para adorarte, para complacerte. Gracias te damos por tu amor. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén y amén.